Buenos días. Hoy empezamos un nuevo tema. Empezamos a explicar el proyecto Quiz y el patrón de diseño MVC que vamos a utilizar para este proyecto. El patrón MVC es un patrón de diseño que inventó o propuso este danés con este nombre impronunciable, Trygve Renskow, en 1979 para estructurar un poco más el diseño de aplicaciones gráficas. Lo hizo para aplicaciones que no eran web, eran aplicaciones gráficas, creo que recordar que con Java, aunque no estoy seguro, y lo que propuso es un modelo en el cual había que partir el diseño de una aplicación en tres partes. M para el modelo, es decir, los datos, las estructuras de datos que vamos a gestionar, V para las vistas, que son los interfaces, lo que vemos, la parte gráfica, y C para el controlador, donde estaba la lógica del programa. Este esquema se ha adaptado a web añadiendo un nuevo elemento que es el routing o el router, que es el elemento donde se definen las APIs o los interfaces de comunicación entre el navegador y el servidor, lo que hemos denominado interfaces REST. Este conjunto de primitivas con las cuales un navegador, a través de transacciones HTTP, puede comunicar con un servidor. De forma que cuando llega una solicitud de HTTP, el routing mira si es una de las declaradas, lo que hace es invocar una función aquí, que es la acción del controlador que atiende a esa primitiva, y esa acción del controlador lo que hace es, si necesita datos, los va a buscar al modelo, los coge, una vez que tiene los datos y ha hecho las comprobaciones necesarias y ha calculado pues todo lo que tiene que calcular, lee la vista, inserta los elementos que son dependientes de los datos, genera una página HTML que reenvía en la solicitud al navegador. Y así es como funciona el patrón MVC, es muy sencillo. Pero tenemos en cuenta que siempre aquí tenemos la definición de la interfaz o la ruta, las primitivas que hay se definen aquí, en el controlador tenemos una acción por cada primitiva de la ruta, luego aquí tenemos cómo acceder a las estructuras de datos, para que el controlador pueda acceder a ellas o pueda cambiarlas y reprogramarlas cuando se lo pide el cliente con un formulario, le dice que guarde estos datos. Y aquí tenemos las vistas, que son las páginas web o los esqueletos de páginas web que va a tener que rellenar con los datos que salgan del modelo para completar la página web y enviársela al navegador. Esta forma de estructurar es muy conveniente porque divide el diseño de un portal en tareas muy separadas que necesitan especialistas diferentes. Por ejemplo, el modelo, pues normalmente lo diseña un especialista en bases de datos, que es un tipo de perfil técnico, las vistas un diseñador o creativo que hace páginas muy bonitas y muy bien diseñadas, el controlador un programador de la lógica de aplicación, que es otro perfil técnico pero diferente de este otro, el router suele ser el arquitecto del sistema, porque los interfaces son parte de la arquitectura del sistema, que es otro perfil técnico diferente de los anteriores. Y bueno, además existen en un proyecto hoy día de lo que es la creación y la gestión y operación de un portal web muchos otros roles o perfiles necesarios para gestionarlo, como el administrador, que es el que lo despliega, el administrador de operaciones, que es el que lo opera y lo mantiene operativo, el diseñador de experiencia, que es un poco el que coordina y da el toque distintivo, ¿no?, como se hace en los diseños de productos, el SEO para posicionar bien el portal en las búsquedas en Google y otros buscadores, el Community Manager que gestiona la relación con los usuarios, etcétera, etcétera. Entonces, el MVC ayuda a estructurar mejor todo lo que son los equipos de diseño y de gestión y de mantenimiento de un portal, además de facilitar el diseño en la primera fase. Aquí tenemos el proyecto Quiz en una panorámica completa. El proyecto Quiz es un pequeño portal web donde lo que creamos es un pequeño portal de juegos de adivinanzas, que hemos llamado quizzes, por eso se llama Quiz. Lo diseñamos usando MVC y además las vistas sean adaptables a fijo y a móvil. En pantalla ancha lo veremos así y en pantalla móvil lo veremos así. Quiz ilustra también el uso de herramientas software, en concreto, pues como la generación y la gestión y configuración de paquetes, además de la gestión de versiones. Aquí tienen todas las versiones que hemos guardado en este proyecto que se ha gestionado con Git, que ya les hemos enseñado. Cada paso incluye pues una pequeña funcionalidad nueva, lo hemos guardado con una versión, como una versión diferente, para que puedan ver las instrucciones en qué se diferencia una versión de la siguiente, con lo cual vemos
qué instrucciones ha habido que añadir o modificar para introducir la funcionalidad que se introduce aquí. Con lo cual, como se han hecho pasos muy pequeños, tenemos un proyecto que es bastante pedagógico porque ilustra bastante bien qué hay que hacer para introducir cada una de las funcionalidades que tenemos aquí, que son muchas. El proyecto Quiz este lo tienen guardado en GitHub, en este URL. Aquí puede entrar en la página web de GitHub para verlo, o también puede utilizar este URL para clonárselo y meterlo en la aplicación de GitHub para tenerlo localmente y poder ver las diferencias también con esta aplicación, que es muy cómoda. Además se ha desplegado aquí y aquí lo tienen operativo. Aquí pueden ver cómo funciona con todos sus detalles. Es un proyecto muy sencillo, yo diría que un poco simplista, incluso infantil, pero que ilustra la mayoría de los componentes que tienen los portales actuales. Tiene una página de entrada, que es esta aquí, la de bienvenido al portal a Quiz, el portal donde podrá crear sus propios juegos. Allí tenemos la barra de navegación, donde podemos ir al inicio, que es esta misma página, o a las preguntas que hay guardadas. Las preguntas son básicamente esta página en la que hay una lista de preguntas. Aquí hay dos, podría haber más o menos, las que haya metido el usuario. Cuando uno hace clic en una de las preguntas, pues ve la pregunta. Aquí, capital de Italia, pregunta, pues si uno contesta Roma, pues entonces iremos a una página que dice que esa respuesta es correcta. Si ponemos otra respuesta, pues nos dirá que incorrecto. Y aquí tenemos un enlace para poder volver a la misma página. Como ven, el uso es muy sencillo. Las preguntas tienen una parte de comentarios, tienen un botón para añadir un comentario y aquí pues una lista de comentarios. Como no ha habido ningún comentario, aquí la lista está vacía. Si damos a añadir nuevo comentario, entonces nos sale este formulario de aquí, en el cual tenemos un cajetín, podemos meter un comentario y al dar a enviar, ese comentario se envía al portal. El portal no permite que los comentarios se envíen sin autorización, porque como este usuario que lo ha metido no está logueado, es un usuario anónimo, normalmente en los portales los usuarios anónimos no pueden meter información, salvo que ésta la autorice a alguno de los usuarios que están autorizados o que tiene credenciales. Por eso, si nosotros hacemos login, damos aquí al botón de login, lo que hacemos es autenticarnos, nos sale el formulario de autenticación y entonces pasamos a la misma página, pero con una visión diferente, donde vemos aquí lo mismo que veía el usuario no autenticado, pero además vemos en los comentarios la lista de comentarios que han sido enviados, pero no están autorizados y tiene un botón de publicar. En el momento que el usuario autenticado le da el botón de publicar, se pasa a esta vista de aquí, en que vemos lo mismo, pero el botón de publicar ha desaparecido porque este comentario ya está publicado. Entonces, el usuario autenticado verá el comentario publicado ya, pero si hace logout y pasa a estado, anónimo, no logueado, ese comentario se seguirá viendo. Por los comentarios, ese y todos los que se hayan ya autorizado a través de este botón por usuarios autenticados, pasarán a verse por cualquier usuario, tanto los autenticados como los usuarios anónimos. Los usuarios anónimos, además, si están en la página de preguntas y hacen login, se autentican, pasan a la página de preguntas en estado autenticado y ahí pueden modificar y borrar las preguntas existentes, además de añadir preguntas nuevas. Si vamos a preguntas, a crear una pregunta nueva, por ejemplo, pero sale un formulario, metemos la pregunta y la respuesta, y al dar a enviar, se nos añade aquí la lista y se añade la tercera pregunta, que es la que hemos creado. Bueno, y así podemos hacer algunas cosas más, pero esta es la funcionalidad básica. Entonces nosotros vamos a construir un portal que va a generar esto a través de una interfaz REST. Este es el interfaz REST a través del cual se van a comunicar cliente y servidor. Aquí tenemos la gestión de sesiones. Básicamente aquí tenemos la primitiva para renderizar el formulario de autenticación con el cual nos autenticamos y creamos la sesión, la primitiva post-login para crear la sesión, el objeto sesión que hay en el servidor y que gestiona la comunicación con ese usuario autenticado, y el objeto getLogout, que nos hace logout y destruye la sesión. Aquí notarán que ocurre una cosa rara, y es que destruimos un objeto en el servidor, el objeto sesión, con un get. Esto es lo que dijimos en el tema de REST que no se debe hacer, porque algo que destruye un objeto en un servidor debe hacerlo siempre con la primitiva delete, y esto debería ser un delete login. De hecho, si esto estuviese bien diseñado de acuerdo
a las normativa o a las indicaciones que debe seguirse en el diseño de interfaz, lo que deberíamos tener es aquí un get login, get session new, luego post session y delete session. Esto debían ser los nombres correctos de las rutas. Además, aquí tenemos el interfaz que ya vimos para gestionar lo que es una lista de preguntas. Aquí gestionamos con todas las primitivas que se recomienda tener en la gestión de una lista de recursos. Una para la lista de recursos, otra para ver los recursos individuales, otra para crear recursos, para renderizar el formulario de creación de recursos, para renderizar el formulario de edición de recursos, etcétera, etcétera. Además, tenemos aquí para la gestión de comentarios, que esta es un poco más específica. Aquí simplemente lo que podemos es renderizar el formulario para crear un nuevo comentario, meter ese formulario en la base de datos, en el portal, guardarlo y luego publicar un comentario. Publicar es actualizar o escribir en la base de datos. Y esto aquí se ha hecho también con get, que es algo que no se debe hacer. Tanto esto como esto lo hemos puesto aquí de forma no correcta para que lo vean y vean lo que no deben hacer. Esto debería ser un put, porque escribir en interfaz uniforme debe hacerse con un put. Aquí tenemos, por lo tanto, la primitiva, así como se define. Aquí tenemos las rutas asociadas a esa solicitud que indican que está solicitando esa primitiva. Aquí tenemos las acciones del controlador que atienden a cada una de estas primitivas, a cada una de estas solicitudes HTTP, y aquí tenemos las vistas que se renderizan. Solo tienen vistas las primitivas get, que son correctas de acuerdo al interfaz uniforme. Los gets estos mal hechos no tienen vista, porque esto en realidad es un delete y esto en realidad es un put. Post tampoco tiene vista, solo tienen vistas las primitivas que son de tipo get. Aquí tenemos las dos tablas de las bases de datos que vamos a manejar. La información en las bases de datos se guarda en forma de tablas, donde cada tabla guarda un tipo de elemento. Aquí tenemos la tabla que guarda los quizzes, que tienen pregunta y respuesta, capital de Roma, capital de Italia, Roma, capital de Portugal, Lisboa, etcétera, etcétera, las que metamos. Aquí tenemos el índice maestro, que es el número que identifica cada uno de estos objetos en la tabla. Luego aquí tenemos la tabla de comentarios, donde tenemos los comentarios, que es lo que ha metido cada usuario, y una variable booleana, que indica si ese comentario está publicado o no. Por eso esto es una escritura en la base de datos, porque cuando nosotros escribimos un comentario, ese queda false y aparece en la lista pendiente de publicar, y cuando vamos a publicar, entonces aquí se pasa el valor false a true. Por eso, digamos, esto es una operación incorrecta. Aquí tenemos definida la relación entre preguntas y respuestas, porque en las bases de datos se puede decir que, bueno, pues estos comentarios van asociados a esta pregunta de aquí y esta pregunta, en cambio, tiene solo este comentario. Y esto es básicamente nuestro proyecto quiz. Con esto acabamos, nada más. Muchas gracias.